Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Quería comentarles en principio qué es lo que vamos a ver a lo largo de este año. Vamos a comenzar con la prehistoria. Esta clase va a tratar de la prehistoria y durante todo el año vamos a ver la edad antigua. La edad media quedará para el año que viene. En la edad antigua vamos a ver las primeras ciudades y civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a ver Egipto. Vamos a ver las civilizaciones precolombinas de América, es decir, las civilizaciones indígenas, los pueblos originarios que estuvieron antes de la conquista española. Vamos a ver allí los mayas, los aztecas, los incas, ¿sí? Después vamos a ver Grecia, Roma y vamos a terminar el año, si todo marcha bien, con la caída del Imperio Romano. Bien. Metámonos un poco en la prehistoria, ¿sí? Primero que quería comentarles con respecto a la prehistoria, ¿qué significa prehistoria? Bueno, prehistoria significa antes de la historia, ¿sí? Esta definición fue cambiando y actualmente se dice etapa ágrafa. ¿Qué significa ágrafa? Significa etapa sin escritura. Como ven acá, 3500, 3000 años antes de Cristo, aparecen las primeras formas de escritura. Nosotros eso lo vamos a ver, es un tema muy importante. Todo lo que estaba antes de la aparición de la escritura se consideraba antes de la historia. Pero ahora las nuevas corrientes lo que dicen es, esto también es historia, esto no está afuera o antes de la historia, es historia, simplemente que no había escritura. Entonces lo llaman etapa ágrafa o sin escritura. Porque claro, ahora vamos a ver que había seres humanos, ¿sí?, que tenían otras formas de vida, que se expresaban de otras maneras, pero que también dejaron su huella en el pasado y es interesante estudiarlo, ¿sí? Así que pueden llamarlo prehistoria o etapa ágrafa. Más correcto sería etapa ágrafa, ¿sí? Sin escritura. Bueno, y hablando de la etapa ágrafa o de la prehistoria, voy a concentrarme en los dos periodos más importantes de la prehistoria, ¿sí?, que fueron el paleolítico y el neolítico. Presten bastante atención a las características del paleolítico y del neolítico porque vamos a hacer una pequeña actividad con respecto a eso. Veamos entonces las principales características del paleolítico. Estamos hablando de un periodo que fue muy antiguo, 2.5 millones de años atrás, ¿sí? Y en este periodo lo más importante fue que empezaron a aparecer los primeros monos superiores o los primeros monos evolucionados que fueron avanzando hacia nosotros, hacia los seres humanos o hacia los Homo sapiens, ¿sí?, que es nuestro nombre dentro de ese proceso de hominización. Bien, ¿qué significa paleolítico? Paleolítico significa piedra antigua. También en esta época se caracteriza por todas las herramientas que fueron encontrando los historiadores y los arqueólogos, tenían un trabajo de la piedra que era tallado. ¿Qué significa que el trabajo de la piedra es tallado? Significa que es un trabajo muy rudimentario, ¿sí? No es una herramienta fina para nada, ¿sí? Es a lo sumo una roca a la cual se le saca filo y sirve para cortar la carne de algún animal, por ejemplo. O se le pone un palo en la punta y se hace un hacha de mano, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Es un trabajo de la piedra muy rústico, muy rudimentario. Bueno,
¿Qué otras características tiene la vida en el Paleolítico? Como podemos ver acá, vivían en cuevas, ¿sí? Familias no demasiado numerosas, ¿sí? No había demasiada desigualdad. Y acá está un señor dibujando en la piedra de la cueva. Porque otra de las características del Paleolítico es que aparecieron las primeras pinturas rupestres. Ya vamos a ver qué es eso y la importancia de las pinturas rupestres, ¿sí? Que fueron como las primeras manifestaciones artísticas, ¿sí?, de la prehistoria. Bueno, ¿qué tipo de vida tenían estas personas? Lo que hacían era cazar y recolectar sus alimentos. ¿Qué significa esto? Tenían una economía recolectora. Ustedes saben que la economía no solamente es lo que pasa en los bancos o lo que pasa con el dinero, sino que es cómo los seres humanos tratamos de resolver nuestras necesidades. Bueno, en esta época la economía era salir a cazar, ¿sí?, y salir a recolectar frutos para poder alimentarnos. Bien. Bueno, en esta época también surge el lenguaje, las primeras manifestaciones de comunicación entre los primeros homínidos, fundamentalmente los superiores, que son los Homo sapiens. Otros homínidos que estaban presentes en el Paleolítico, el primero fue Australopithecus, que era casi un mono, ¿sí? Lo único que tenía de humano era que se pudo erguir, que se pudo parar en dos patas, y esto lo que le permitía era liberar las manos, ¿sí? El hecho de no tener que caminar en cuatro patas libera las manos para agarrar frutos, ¿sí?, o para manipular distintos objetos como una piedra, por ejemplo, ¿sí? Pero era el Australopithecus casi un mono. Si lo viéramos, nos parecería muy distinto a un ser humano. Otro, por ejemplo, fue el Homo erectus, que empezó a desarrollar unas herramientas un poquito más sofisticadas. Y finalmente, el Homo sapiens, que es el antepasado más directo de los seres humanos. ¿Qué pudo hacer? Bueno, desarrolló el lenguaje. A través de desarrollar el lenguaje, esto es muy importante porque se pueden transmitir mensajes de distinto tipo o transmitir experiencias. Si yo aprendo algo, a través del lenguaje lo puedo contar y lo puedo enseñar, ¿sí? Así que esto es demasiado importante. Y otra de las características del Paleolítico es que se empieza a utilizar el fuego. ¿Para qué era importante el fuego? Bueno, el fuego era importante para cocinar algunos alimentos, ¿sí?, para cocinar la carne. Al cocinarlo, lo que hacemos es sacarle algunas bacterias que pueden tener, o sea que la gente se moría menos. Y también servía el fuego para espantar a algunos depredadores. ¿Podían producir fuego en el Paleolítico? No. Lo que hacían era, de un incendio, agarraban de repente una rama. Por ejemplo, se producía un incendio por causas naturales porque caía un rayo. Bueno, agarraban una rama encendida, la llevaban a la cueva y armaban una fogata. Creo que esto quiere ser una fogata, ¿sí? Bien, entonces muy importante, eran cazadores y recolectores, nómades. Nómades significa que no se quedan en un lugar fijo. Ahora estamos acá, en esta cueva, pero mañana, tal vez, cuando se acaben los alimentos de esta región, debamos trasladarnos hacia otra región en la cual podamos encontrar nuestros alimentos. Por eso se dice que eran nómades, que andaban de un lugar para el otro. Bueno, veamos ahora las características del Neolítico. ¿Qué apareció acá? Aparecieron cultivos, aparecieron como una especie de aldea, estas cabañas, viviendas, ya no son cuevas, ¿sí? Y el Neolítico, siguiendo esta idea de las piedras, es la edad de piedra nueva, ¿sí?, y la edad de piedra pulida. Ya estamos hablando de unas herramientas que fabricaban
estas personas que eran un poco más sofisticadas, ¿sí? Por eso los arqueólogos van clasificando. Si ven una piedra, encuentran una piedra que tiene un trabajo muy rudimentario, dicen, bueno, esto es más antiguo, y si tiene un trabajo más fino, esto pertenecerá al neolítico, ¿sí? Bueno, características del neolítico. Lo más importante de todo fue una revolución. ¿Qué es una revolución? Es algo que cambia la vida de las personas en todo sentido. Habíamos dicho que en el Paleolítico andaban de acá para allá recolectando alimentos y cazando, y escondidos en cuevas. Bueno, en el Neolítico empiezan a dominar un poco más la naturaleza. ¿Por qué? Porque descubren la agricultura. ¿Sí? Esto es la domesticación de plantas. Esto es poder cultivar y saber que dentro de unos meses voy a poder cosechar mis alimentos. Esto es un cambio de vida fundamental. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de los alimentos que haya en una determinada región, sino que nosotros mismos lo podemos producir. Y además, nos va a atar un poco más al lugar en el cual nos encontramos, porque yo no puedo dejar los cultivos abandonados. Me tengo que quedar a cuidarlos. Si tengo que organizar a la familia o a las distintas familias, vean que ahora ya no es una sola familia, sino que son varias familias que están trabajando y que están ordenando la producción. Bien, entonces el surgimiento de la agricultura es la principal característica del Neolítico. Esto fue hace 10.000, 12.000 años atrás, ¿sí? Ya no estamos hablando de 50.000 años como era el Paleolítico, sino que ya es algo un poquito más nuevo en el tiempo, aunque es muy antiguo, aunque sea prehistoria o etapa ágrafa. Y bueno, sigamos con algunas características. ¿Qué pasa? Antes nos dedicábamos todo el tiempo a conseguir alimentos, ¿sí? Era una actividad de 24 horas, 7 días a la semana, ¿sí? Tratar de conseguir qué vamos a comer. Como ahora ese tema estaba un poco más resuelto por el tema de la agricultura, había gente que se podía dedicar a otras cosas. Yo me voy a dedicar a hacer vestimenta, yo me voy a dedicar a fabricar las casas, yo me voy a dedicar a la agricultura. Bueno, digamos que el trabajo se empieza a dividir, aparece la división del trabajo, ¿sí? Y también aparece división de trabajo por género, que antes medio que todos se encargaban de lo mismo, ¿sí? A la vez, todos iban a cazar. Ahora se empiezan a dividir los trabajos, las mujeres hacen tal cosa, los hombres hacen tal otra cosa, ¿sí? Y eso se fue acentuando con el tiempo y en muchos casos, como lo vamos a ver más adelante, fue generando desigualdades entre lo que es el rol de la mujer y lo que es el rol de los varones. Se empiezan a dar también en esta época relaciones de más autoridad, ¿sí? Porque alguien tiene que dirigir todo este trabajo y esa persona que dirija todo ese trabajo va a ser la autoridad de una tribu o de un clan del Neolítico, ¿sí? Y algo que habíamos mencionado también del Paleolítico tiene que ver con el fuego. En el Neolítico logramos dominar las técnicas para producir el fuego. Yo no lo sé hacer, pero por ahí lo vieron en alguna película, no sé, frotando un palito, frotando una piedra, generar una chispa y de repente que aparezca el fuego, ¿sí? Eso pasó en el Neolítico y era, digamos, un avance importante porque ya no tenías que esperar a que caiga un rayo o que se origine un incendio. Bien, bueno, chicas y chicos, esas fueron las principales características del Paleolítico y del Neolítico. Quiero que hagan ustedes una clasificación como un cuadro, 2 columnas, y pongan en una columna Paleolítico, en la otra columna Neolítico, y pongan las características de cada momento de la prehistoria. Yo les voy a ayudar, les voy a dejar en la descripción todas las características desordenadas. Ustedes van a tener que armar este cuadro, o lo pueden armar como un texto, como ustedes les sea más cómodo, en el cual ordenen todas las características de cada etapa de la prehistoria. Bien, espero
que haya sido claro. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós.